En el video de hoy, amigos, vamos a cambiar este retén que está lanzando o provocando fuga de aceite de la manija del embrague. Muy bien, amigos, ahora vamos a limpiar y a cambiar el retén que está en este lado, y a la vez quiero que observen, mire cómo es que me ha venido salpicando toda esta zona, ¿no? Así que vamos a sacar la tapa, y para sacar la tapa hay que un poquito echarle movimiento hacia atrás ahí. Ahora sí observen, mire, todo este de acá se me ha venido derramando y es hora de extraer. Bien, hemos extraído y como pueden apreciar se me ha salido de acá, de este lado. Lo vamos a dar su limpieza y después vamos a colocarlo. ¿Por qué creen que se me mueve esto? Miren, esto se me mueve porque es un problema de rodamiento interno y es por eso que tiene un problema de ese movimiento. La solución es reparar toda la caja, y como yo aún lo sigo dando, no me afecta mucho, pero en el caso tuyo puedes repararlo ya, porque si tienes este tipo de movimiento es importante repararlo porque es un problema de rodamientos. Muy bien, amigos, ahora vamos a extraer esta palanca, mira, de embrague, que está lanzando por acá fuga y me está ensuciando todo el motor. Y para extraerlo, pues vamos a empezar con desarmar justamente lo que miras acá en esta zona de acá. Mira, está al final, ve, es un gancho y lo vas a sacar con un alicate. En realidad es sencillo sacarle, solamente tienes que mover un poquito acá, un poquito allá, y agarras un alicate y lo extraes. Lo ven, es un alambre, uno que pasa simplemente por un costado, lo jalas y ya está, ve. Y después vamos a poner a un costado, jalamos la palanca de acá que siempre nos estorba y lo vas jalando. Pero tienes que ver una cosa, mira, si tú miras acá la posición, mira, por ejemplo, esta posición de acá que tú estás mirando, su posición normal es, por ejemplo, ahí ve, la boquilla va acá, acá va un resorte y un resorte de un lado viene acá, mira, ¿lo ves? Una punta viene acá y el otro extremo va agarrado, enroscado. Repito, esta parte del resorte va mirando acá, como ves esta boquilla sirve para la palanca, mira, esto se nos mueve ahí, ve. La boquilla va mirando hacia ti y una sola tira del resorte va encajada aquí. Entonces hago eso para que veas cómo es cuando le armas, sepas cómo desarmar. Y para desarmarlo solamente jalas ahí, ve, moviendo, y esto se nos va alzando así. Como les digo, para extraerlo jalas hacia arriba la palanca y si no sale, pues simplemente agarras así, ¿ve?, el alicate y mueves. Y ahí te va a salir estirando así. Si no sale, lo haces así. Y ahí si no sacas, colocas a un costadito. Y ahora quiero que observes bien. Mira, esta es la palanca. La parte negra que miras acá no es de aceite, este es pintado a la parte interna y es por eso que queda así. Cuando le sacas el aceite siempre queda una forma negra, no pareciera que fuera aceite quemado, pero es pintado. Así es como le compré la moto y así le he dejado yo ya. Este segurito lo vamos a extraer y lo vamos a reemplazar por este otro seguro que miras acá, o retén. Vamos a cambiarlo. Esto es lo que escapa. Cuando esto se desgasta, escapa por acá la fuga de aceite y mancha todo esto. Como este ya no sirve, pues yo lo que hago es simplemente lo corto, asunto solucionado. Lo extraigo, te va a quedar así vacío completamente. Vas a agarrar acá el retén que hemos cambiado, rompes y extraes justamente el retén que estás mirando tú y listo. Después de eso jalas hacia arriba
Y esta zona sí lo puede dar su limpieza normal. Yo lo coloco acá, ahí, y listo. Ya después le introducí, ya se introdujo. Al momento que gire, se me introdujo. Vas a agarrar este de acá, vas a limpiarlo, lavarlo bien y lo vas a colocar ahí. Ve. Esta punta de aquí ingresa aquí, la parte más pequeña que tú estás mirando el resorte, ingresa en esta boquilla de este, donde va un pin del embrague acá, ahí. Y esta parte más larga va suelta en esta posición. Esto va mirando hacia ti y la larga va arrimado acá, ve, en este murito que miras acá y lo colocas ahí, ve. Y listo. ¿Ves? Quiero que lo observes bien. Mira, el resorte está aquí. Esta parte del resorte está acá y aquí va el pin. Una vez que se ha hecho eso, pues si quieres le introduces por acá, ahí y listo. Mira, yo lo que voy a hacer es introducirlo. Ve. Vamos a introducirlo normal hasta que ingrese hacia el fondo. Ahora la posición correcta es esto. Mira, esta palanquita va mirando hacia ti, en esta dirección va a ser la colocación, porque este cuadradito que tú estás mirando acá, esto va mirando hacia así, ve. Nunca ingreses así, ve. No, así no, sino que tiene que ingresar así. Ahí lo vas moviendo hasta que se nos ingrese. Muy bien, amigos, hemos logrado introducir hasta acá, mira, ve. Para que se sobreentienda, cuando vas a introducir esta palanca, trata de introducir esta dirección de acá o dirección derecha para que puedas mover. Yo lo limpio por abajo, mira, y listo. Después agarras el segurito. El segurito tiene acá dos dientes, dos pedacitos de alambre sensible. Agarras y le introduces este pedacito de alambre que miras acá. ¿Lo ves? Lo metes por acá, ve. Ahí lo introduces y esto lo tratas de doblar un poquito ahí para que no te salga. Y eso sería todo. O si no, también lo puedes poner derecho. No hay ningún problema. Va a estar bien al fondo. Y listo. Miren, te tiene que quedar introducido así. ¿Lo ves? Y eso es todo. Muy bien, amigos, después hemos colocado completamente ya la tapa, hemos puesto sus pernos, porque después de haber colocado y introducido esta palanca, solo nos queda colocar la tapa, sus patadas y sus pernos, y este es el resultado. Miren, la ajustas acá bien y todo va a quedar ok. Esto, amigos, sería todo el trabajo. Simplemente destapar, sacar el retén y colocar el nuevo retén y listo. Y por último, todo queda arreglado y listo, miren. Y esto va a ser el resultado.